Bienvenidos a Café Sin un Plan, el podcast donde hablamos de la vida como viene, sin filtros y con café en mano. Yo soy Ale. Y yo soy Meli. Hoy tenemos un episodio un poco diferente, pero con muchas enseñanzas y mucha diversión, ya que hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a llevar a parar, respirar y reflexionar. Sí, hoy la invitada que tenemos es una persona muy especial. Yo la conozco hace varios años y es muy chévere tenerla aquí. Ella es Stephanie Betancourt. Bienvenida. Hola, gracias Bienvenida, por la Steph. invitación. Sí, bueno, Stephanie ahorita está teniendo, ¿cómo lo llamas tú? Un programa de coaching. Sí, pues me certifiqué como life coach, entonces ahora me estoy dedicando mucho más como al área de la salud mental. Qué chévere. ¿Hace cuánto tienes el programa? Hace 3 años me certifiqué, pero pues en este camino llevo muchísimos años como evolucionando yo misma por medio de todo tipo de crecimiento personal, de cursos, de libros, de todo, de conferencias, hago absolutamente todo, meditación, llevo más de 25 años meditando, entonces en este mundo llevo muchísimo por mí misma, pero ahora siento que mi misión es ayudar a otras personas, entonces por eso me estoy dedicando también a eso. ¿Y cómo se llama tu programa? Bueno, mi página se llama Soy Uno con Todo, por ahí me pueden contactar, puedo, por ahí comparto herramientas, comparto cosas, entonces, pero en sí estoy haciendo coaching 1 a 1 y también conferencias, retiros y todo tipo de cosas que tengan que ver con crecimiento personal. La página es súper interesante, así que los invitamos a que definitivamente la sigan. Es muy chévere. Steph, yo no te conozco así como te conoce Ale, pero pues Ale me ha hablado mucho de ti. Y debido a que obviamente Ale me ha hablado de ti, tuve la oportunidad de ir a tu página y pues como les digo, es súper chévere, tienen que verla, de verdad. Me gustó mucho todo el contenido que tienes. Sí, sí. Y como te decía anteriormente, yo también estoy empezando en un camino de lo que es sanar la niña interior y trabajar en tu salud mental. Entonces me parece, cuando Ale me dijo, dije definitivamente, toca hacerlo, toca grabar. Claro. Bueno, Steph, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres tú desde el Bueno, principio? yo, ¿quién soy? Un alma en crecimiento, pero me apasiona todo este cuento. Si les cuento un poco de por qué estoy en este camino, es porque yo creo que la vida me obligó a llegar ahí. Desde muy pequeña he notado que no me satisface nada del mundo, que desde muy pequeña me empecé a hacer preguntas como, ¿yo qué hago en este mundo? ¿Por qué mis papás me tuvieron? No entiendo el significado del mundo. Desde pequeña pensaba que raro uno tener que como que pasar por tantas cosas y al final morir. Entonces para mí como que no le veías, no veía, nunca me llenaba con nada de lo que lograba. Entonces, em, vengo de una familia que mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 8 años y eso causó un trauma en mí inconscientemente. Y después de eso, pues sufrí como mucha inseguridad, tuve relaciones en las que era muy insegura, obviamente tratando de sanar esa relación con mi papá, buscaba que en los hombres eso, ¿no? Entonces empecé a tener metas, a cumplirlas, pero eso no me llenaba igual, entonces creo que llega por diferentes episodios o fases de mi vida he bajado y he tocado fondo y he sentido las ganas de no estar en este mundo. Entonces eso me llevó a decidir, bueno, o te vas a suicidar o vas a hacer algo por vivir mejor, ¿no? Por encontrarle algún significado a esto, porque si no, pues no me voy a llenar nunca. Y eso fue lo que hice, o sea, no, nunca fui capaz de matarme, pero entonces me metí en este camino por eso, entonces ahí empecé a meditar desde los 16 años, empecé a buscar todas las herramientas que me pudieran ayudar a salir de todo ese hueco. Y, y entonces siento que hoy en día todo lo que he pasado y todo lo que he aprendido me ha ayudado a ver la vida diferente. Aún sigo, o sea, sigo no poniendo como mi identidad allá afuera, ni mi felicidad total allá afuera, sino que me ha ayudado a que cada relación que tengo, a que mis hijos, mi esposo, la relación que tengo con mis padres y con todo el mundo,
es un crecimiento personal, ¿no? Me ayudan es a conocerme a mí. Y eso es lo que me ha ayudado como a ver la vida desde otro punto de vista, porque antes pues sentía como que cumplía todo, igual no me sentía satisfecha. Entonces, por eso, y ahorita me apasiona ayudar a otros que han estado en mi lugar o en situaciones similares a encontrar esa paz que solo se encuentra en el interior de cada uno. Y cuando tú dices que desde muy niña, o sea, ¿desde cuántos años? Porque es que, o sea, yo me pongo a pensar y como que pues para mí no fue sino hasta de pronto, pues no tan niña, sí, como uno ponerse a pensar, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿de qué edad empezaste a pensar todo eso? Yo recuerdo que la primera vez que yo pensé algo así fue, yo tenía por ahí 7, 8 años. De verdad. Sí. Wow. Y lo recuerdo perfectamente dónde estaba y qué estaba haciendo todo. Estaba hasta jugando con muñecas. Y yo decía, tan raro, ¿yo qué hago aquí? Como si me hubieran hecho, como que si me hubieran puesto en ese escenario de un momento a otro. Y yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Esto para qué? Y empecé a sufrir como como que después ya trataba de salirme de esos espacios y lo lograba, pero en algún otro punto de mi vida volví otra vez a caer en eso. Y eso tú, digamos, se lo comunicabas a tu mamá, de esto siento, o era algo como que tú lo sentías y se quedaba en ti. Primero yo lo sentía y primero como que empecé a decir, ¿será que me estoy enloqueciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Rarísimo Soy de esto. otro Y planeta. empecé como a mirar a otras personas y nadie como que yo sentía que se De preguntaba lo esta mismo. edad, Y no. yo decía, pero ¿por qué yo sola? Entonces yo soy la rara, entonces ¿qué es lo que me pasa? Tengo problemas mentales, no sé. Y a medida que fui creciendo también, hasta hoy en día siento que la gente no se pregunta tanto las mismas cosas que yo. Y yo digo, la gente está como en automático, están trabajando, pagando las deudas, los bills, todo lo que les llega, comprando casa, queriendo una más grande, casándose, teniendo hijos, y esa es la definición de éxito. Para mí eso no es, Supuestamente, sí, eso es lo que nos han para la metido en la mayoría, cabeza. exacto. Entonces para mí eso nunca fue, porque lo alcancé todo lo que me propuse y yo dije, no, no, esto no me llena, no me hace feliz, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí entonces notaba que todo el mundo era feliz porque, no sé, lo promovían en el trabajo, porque compraban una casa más grande, porque tenían un hijo. No quiere decir que yo no sea feliz siendo mamá, es la faceta de mi vida que más amo, pero sí notaba que faltaba algo y era esa conexión conmigo misma. Ujú. Entonces, algo que yo escuché de uno de tus podcasts es como que uno igual se tiene que convertir como en su mejor amigo, o sea, uno es lo más importante, o sea, la persona con la que tú más hablas, con uno mismo, ¿no? Y cuando somos mamás se nos olvida eso, porque creemos que ser mamá es más importante que la relación conmigo misma. Nunca, nunca. Nada es más importante que eso, ni siquiera mis hijos asisten recién nacidos. Si yo no estoy bien conmigo misma, es imposible estar. No vas a dar lo mismo y no vas a Exacto. cuidar de ellos igual. Claro, el Total. cuidado primero de uno. Sí. Pero bueno, a los 8 años empiezas con con esas preguntas. ¿Tú le contaste a alguno de tus amigos? ¿Tuviste conversaciones así como a fondo con algún compañero de la misma edad? Porque obviamente estabas en edad de colegio. No, en esa época me acuerdo, las primeras veces no, yo no lo comenté con nadie, yo como que me lo guardé y esperé a ver si de pronto como que alguien me comentaba algo. Es como que yo en dónde estoy, quién es Y yo esta quisiera gente. ser la primera. Sí, yo, ajá. Entonces empecé a esperar y nada, como que nadie se hacía esas preguntas y yo los observaba y yo decía, pues son felices jugando, haciendo cosas que yo por ratos lo era, pero volvía otra vez como a eso. Y yo decía, pero ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento que la vida no tiene sentido? Y desde muy pequeña. Entonces yo decía, de pronto voy creciendo y voy alcanzando metas y de pronto ya voy cambiando de ¿Crees que se me perspectiva. quita la bobada? Y esa era como mi meta, ¿no? De que yo fuera cambiando de mentalidad a medida que fuera creciendo, pero eso no pasó. Entonces, antes se fue intensificando. Ya te iba a preguntar eso, que si ese deseo por saber más de ti misma o de descubrir el propósito era más intenso a medida que vas creciendo. Mente, porque fui creciendo y fui consiguiendo cosas más grandes, ¿no? Que para la sociedad y para el mundo son más grandes, que era graduarme con honores, que era conseguir el trabajo de mis sueños, que era tener hijos, que era casarme, que era comprar casa, todo eso. Y yo decía, y nada, y antes me siento peor. Estaba supuesta a sentirme mejor que antes y antes estoy peor. Me siento más Entonces, vacía. sí, entonces ha sido interesante todo este camino. Y digamos, cuando te convertiste en mamá, o sea, eso, ¿qué conflictos tuvo? O sea, Uf, yo creo que eso
y hoy yo digo que yo entiendo por qué fui mamá joven. Siempre quise ser mamá joven y sabía que lo iba a hacer. Tenía 19 años cuando quedé en embarazo. Em, y yo digo que gracias a eso tal vez yo todavía sigo acá, porque yo decía, yo no quiero causar ese dolor en mis hijos, ¿no? Entonces, pues en esa época solo tenía uno, pero sí, yo digo que eso fue una de las cosas que más me obligó a trabajar en mí misma, porque o si no hubiera sido más fácil la otra salida, pero pues no quería causarle obviamente eso Ya cuando uno piensa esa parte, ya uno dice, pero es que si yo me voy, ¿con quién queda él? Ujú. Que ya como mamá uno no pasa tanto a pensar en uno mismo, sino que ya también piensa en esa otra personita. Claro. Entonces de pronto, bueno, todo pasa para algo, Sí. no por algo, sino para algo. Y para contestar, pues, la pregunta, claro, eso removió un montón de cosas en mí y fuera de eso me separé cuando mi hijo tenía 6 meses. Entonces, imagínate una persona con 20 años con toda esta conversación interna y ahora mamá, Una etapa responsable de otra nueva. persona, eso se volvió más complicado de lo que era antes. Claro. Porque antes solo era yo, o sea, yo dependía de mi conversación, ¿no? Pero ahorita era yo, pero entonces el otro y sentía culpa y entonces ¿qué hago y cómo salgo adelante y tan joven, todavía muy inmadura mentalmente? Entonces, obviamente que eso fue aparentemente más difícil. Hoy entiendo por qué, pero en ese momento fue súper difícil. Y entonces, bueno, no podemos adelantar un poco el tiempo, pero ¿qué herramientas empezaste a utilizar desde ahí o desde más adelante o quizás yendo un poquito más hacia atrás que te llevan a lo que eres ahora? Bueno, empecé a meditar primero que todo. Mi mamá le dio por hacer un grupo de meditación en la casa. Menos mal, aprendí a leer muchísimo gracias a ver a mi mamá leyendo todo el tiempo. Le fascina leer y eso me ayudó como a inculcar, ella me ayudó a inculcar ese hábito en mi vida. Entonces, leo muchísimo, muchísimo. Siempre estoy leyendo 3 libros a la vez, un audiolibro, un libro pues, físico y también estoy escuchando podcast todo el tiempo. La meditación ayuda demasiado, la respiración, respirar consciente, tomarse una botella de agua consciente, porque casi todo lo hacemos es automático. Completamente. Todos cumplimos con el que te tienes que tomar ciertas onzas de agua al día. Y ya, y ni se disfrutan. Pero entonces, ese tipo de herramientas, hacer todo lo que, porque es que tenemos una programación mental. Entonces, lo que tenemos que hacer es reprogramar la mente. ¿Cómo reprogramarla? Dándole ese tipo de información. O sea, yo no escucho noticias, yo no veo televisión, en mi casa no se discute, no se grita, porque yo sé que tengo a 2 personas desde los 0 a los 7 años, los niños son una grabadora 100% y están grabando todo en el subconsciente. Y lo que están viendo es lo que ellos están aprendiendo a cómo se van a desarrollar en el mundo. Entonces, claro, y es muy importante también para mí esos hábitos que me han ayudado a estar, o sea, a estar donde hoy estoy, que ellos lo vean a uno haciendo eso, porque muchas personas, ay, pero ¿por qué mantiene metido en el celular? Pues porque estés haciendo lo mismo, ese es el ejemplo que le estás dando. Claro. Entonces, crear hábitos también en la casa para pues las siguientes generaciones que nos están viendo todo el tiempo es indispensable. Pero esas herramientas son las que más me han ayudado, la meditación, el hacer ejercicio, el respirar consciente, el leer libros todo el tiempo, como estamos programando la mente, es una reprogramación y terapia. Coaching. Para mí eso debería de ser indispensable, indispensable. Todo el mundo debería, para toda la vida, es que estamos aquí, la gente cree que estamos aquí para nacer, para conseguir Trabajar. metas, para alcanzar, no sé, para graduarme, para conseguir el trabajo de mis sueños, para crear un hogar. Sí, todo eso estamos aquí para eso y se puede disfrutar, pero estamos pasando por aquí momentáneamente. Estamos aquí es para conocernos por medio de todas esas cosas que estamos desempeñando, en todas esas facetas como mamá. O sea, a mí me apasiona ser mamá no tanto por ellos, pero los amo, obvio. Pero me apasiona por verme a mí como mamá, que estoy aprendiendo, más que qué les estoy enseñando, no, que estoy aprendiendo yo de ellos. En mi relación de pareja, más que necesito que te comportes como yo quiera para que me hagas feliz, no, que estoy aprendiendo yo, cómo me observo yo como pareja cómo me veo yo en qué he superado yo, que ha sido una de las
de los caminos más difíciles que he recorrido por lo que les conté que viví con mi papá, entonces verme como la persona que era hace, no sé, 5 años atrás, a verme hoy en día, eso me apasiona. Más que, ay, que hemos construido juntos, sí, hemos construido un hogar divino, pero me apasiona más es ver mi transformación por medio de todas esas facetas que cumplo. Un crecimiento tuyo para Exacto. ti. Exacto. Entonces, para mí ahí es cuando le encuentro sentido a la vida y mi otra pasión que es ayudar a otros, porque me metí en este camino más que todo porque quiero crear una fundación. Entonces, claro, primero hay que crear una comunidad, Claro. hay que estudiar, hay que entender cómo funciona la mente, primero sanarme yo, crecer yo y después ya se puede ayudar a los demás cuando estamos en un equilibrio, ¿no? ¿Y la fundación sería de qué? Eh, Imagínense que al principio yo quería, uno va evolucionando y las ideas de uno también. Al principio yo quería una fundación para madres solteras. ¿Por qué? Porque fui madre soltera por mucho tiempo de mi primer hijo. Pero ya después cambió, porque aprendí cómo a integrar los hombres en mi vida y a entender que ellos también necesitan ayuda. También hay Claro. padres solteros, también hay... Ahora que mencionas los hombres, es muy común ver a la mujer, todas tres, de que somos las que buscamos el coaching, las que buscamos la ayuda, las que estamos ahí. Pero los hombres también lo necesitan, más no se habla tanto de eso. Total, pero eso viene de la crianza, porque Total. y hoy, por ejemplo, para mí que tengo 2 hombres, por eso ellos ya tienen, coach, ellos ya van a terapia, ya porque para mí hay que normalizar eso en los hombres. Pero también vamos a atrás, por lo menos a mí me sucedió cuando yo dije como que: "Ay, quiero ir a terapia". Te estoy hablando de hace unos años atrás, fue como que: "¿Usted está loca?". O sea, porque anteriormente la terapia, el psicólogo, todo eso era para la gente que tenía algún problema mental, o sea, no era para el común. Más ya las generaciones de más acá hemos entendido como que es superimportante. Es indispensable. Súper importante. Y tú ahora que estábamos hablando fuera de cámaras, decías algo muy importante, o sea, tus hijos no te lo van a contar todo a ti. Exacto. Así porque les contaba que hace 3 años que mi hijo tiene novia. Lo primero que hice es, mira a tu coach, llámalo a ver si conectas con él y si no buscamos otro, pero necesitas tener a alguien porque a mí no me vas a contar todo. Y es entendible, yo también tuve tu edad. Entonces, para mí es indispensable que ellos vean eso normal y que vayan desarrollándose con una ayuda. No, sí, es verdad. O sea, yo a mi chiquita la tengo también con una psicóloga, ya, como van a ser 2 años, yo creo. Y y es eso, como que ella puede hablar con alguien más, porque obviamente sí, ahorita todavía yo soy la mamá, a veces chévere, a veces no, pero pues yo soy la mamá, y pues hay cosas que de verdad no va a querer hablar conmigo, de verdad, dirá, ay no, mi mamá me va a juzgar, mi mamá, ¿qué va a decir? Poder como tener además otro punto de vista de alguien externo, es que para ellos, para todos, o sea, Alguien que tenga herramientas, que tenga, claro, obvio, y ellos escuchan a veces más a otras personas que a uno mismo. Porque de uno, ¿sabes por qué? Porque de uno aprenden por el ejemplo, no por lo que uno claro. les dice. Entonces, como uno hay veces no conoce tanto del tema y no sabe qué herramientas les puede servir a ellos, porque uno está usando las que le sirven a uno, pero no necesariamente van a ser las que le sirva a un adolescente. Entonces, por eso es importante que estén encaminados con una persona que le tengan confianza y que sí puedan escuchar y poner las cosas en práctica. De chiquiticos, pues. Sí, pues el mío tiene 2 años y ya tiene terapeuta para entender cómo expresar sus emociones. Y el mayor empezó a los 15, 10, 15, sí, como a los 15 años. Pero tú sí crees que, digamos, todo esto ha cambiado con los años, ¿cierto? O sea, que antes eso era como el mito, como, ay, no, como decía Meli, pero ya no es tan, La crianza está evolucionando, menos mal, porque evoluciona la tecnología, evoluciona todo, y cómo no va a evolucionar lo más, es imposible yo criar a mis hijos como me criaron a mí, en un mundo totalmente diferente al que yo viví de niña, ¿no? Entonces, si no evolucionamos, o sea, a mí me pegaban cuando pequeña, yo nunca he tocado a mis hijos, ni, porque para mí eso es irrespeto. Entonces, ¿cómo les voy a exigir respeto y sí, no es respetándolos? No parte tiene de lo que sentido. ujú. Entonces, yo como hija, yo me acuerdo que cuando yo no tenía hijos, yo decía, yo como, ¿qué estoy aprendiendo como hija? O sea, no sé por qué yo tenía conciencia desde tan pequeña para ese tipo de cosas, pero yo decía, el día que yo sea mamá, yo no quiero que mis hijos me tengan rabia cuando yo les pego porque yo no aprendo de mi mamá cuando ella me pega o me grita.
Entonces no quiero hacer lo mismo como mamá. Y me acuerdo grabarme todo eso en la cabeza y me acuerdo cuando fui mamá que implementé todas esas cosas y total que han ayudado. ¿Qué te hubiera gustado tener a ti cuando eras hija? Un terapeuta. Sí, claro, Entonces, démoselos a nuestros hijos. claro. Que no me hubieran gritado. Entonces, ¿por qué les gritas a tus hijos? Que no me hubieran castigado, que no me hubieran pegado, que me hubieran explicado las cosas. Entonces, haz eso. Pero la gente no se toma el tiempo de sentarse a pensar, a usar la conciencia, la tenemos de adorno a veces. Entonces no se sientan como a pensar qué me gustaría hacer como mamá, cómo quiero que mis hijos. Es muy chistoso porque yo veo muchos podcasts y casi siempre hablan es de la crianza. O sea, ¿cómo fue tu crianza? ¿Cómo se comportaban tu mamá y tu papá? Porque claro, de ahí vienen los traumas. Bueno, y Claro, ahora como papás, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? En unos años, cuando ellos hablen de cómo fue tu crianza, ¿qué quieres escuchar de tus hijos? claro. Cómo quieren que se refieran a ti? No, mi mamá estuvo siempre para mí, mi mamá no me pegó, entonces yo no crecí con traumas, o mis papás se separaron como le pasó a mi hijo mayor, pero mis papás se hablan, mis papás pueden compartir un cumpleaños mío juntos y puede estar el esposo de mi mamá y puede estar la esposa de mi papá y no pasa nada. Entonces, eso es lo que yo quiero que mis hijos cuando estén grandes se acuerden de una niñez hermosa. No importa si estamos juntos o estamos divorciados, pero puede haber paz en cualquier situación. Bueno, enséñame un poquito, una herramienta para ese momento, porque es que a veces uno como con el afán o como, no sé, le llega a uno como un desespero, un estrés, yo no sé, uno reacciona. Ujú. O sea, uno no siempre como que tiene el tiempo o el momento de pensar, espera, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono mejor? Sino que sale, no Sí, sé, o sea, ¿qué puede hacer uno como claro. diferente? Y me ha pasado a mí, no que les haya pegado ni gritado, pero sí de pronto que haya dicho algo que lo haya herido al Sí, mayor. El pequeño está muy pequeño, pero al mayor sobre todo. Entonces, autoobservarse yo creo que es la herramienta más importante que uno puede implementar. Autoobservarse en todo momento. No quiere decir que claro, es una práctica, entonces no quiere decir que al principio, ay, me estoy observando y ya todo va súper bien, no, obviamente, y no va a seguir Sí, haciendo las mismas claro. cosas, ¿no? Pero entonces, si por ejemplo tú le gritas a tu hijo, entonces ya listo, siempre lo grito, es automático, no me estoy autoobservando, entonces no caigo en cuenta de nada. Si yo me autoobservo, yo le voy a gritar, pero yo voy a caer en cuenta, uy, le grité, uy, ¿por qué hice eso? ¿De dónde viene esa rabia mía? ¿Qué es lo que le está despertando en mí cada vez que actúa de esa manera? Porque no es él, soy yo. Todo el mundo es un espejo. Entonces, cuando alguien hace algo, el problema no es que, ay, me sacaste la rabia. Cuando ya dejes de hacer eso, entonces yo ya no voy a tener rabia. No es, No. gracias por sacarme esta rabia porque sin ti no la pudiera ver. Entonces, ¿qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué hay por allá escondido de mi niñez? ¿Qué hay por allá escondido de que mi mamá me rechazó y entonces cuando tú me rechazas como hijo me revives todo eso? Ahí, entonces en la autoobservación es donde tú empiezas a encontrar información. Claro que hay casos mucho más difíciles que otros, que Sí. por eso uno necesita terapia o un coach que lo ayude a uno. Claro. Pero el autoobservarse, Ale, entonces puede que vuelvas a gritar, ¿no? Pero entonces ya te autoobservas, entonces ya no culpas a tu hija, porque fuiste tú, ya Que empiezas a reaccionó fue entender, uno, ¿no? Entonces claro. ya después eres capaz de irle a pedir disculpas, porque perdóname que te Sí, hablé así, sí, sí, así me haya sacado la rabia, no era la manera de yo comunicarme contigo. Entonces claro. ya la siguiente vez de pronto vuelves le gritas, pero va a ser un proceso y vas notando tu cambio. Dejar de gritar a la primera y perdona que te interrumpa, pero como te decía también ahora, estoy en un Ujú. proceso de eso y mi mamá, perdón, mami, pero mis papás a mí me han criticado mucho, ay, como que tú le hablas muy feo al niño, pero he entendido en estos últimos meses que no es él, en realidad soy yo. No, todo lo de afuera es una proyección que tú estás atrayendo para poder encontrar información sobre ti. Entonces, ahorita preciso te estaba escuchando hablar y yo decía, como que me quedaba boquiabierta por eso mismo, porque es algo también que vengo atravesando y es eso, la herida del abandono. eh, y no es que sean heridas físicas, porque obviamente tú no las ves, pero es algo tan abajo y en eso días escuché algo tan que se me quedó, porque vivimos apresurados Mm, por miedo a sentir lo que tenemos adentro. claro. Y yo dije, wow. O sea, yo soy una que yo vivo a las carreras. O sea, Mm, yo siempre, uno siempre anda maquinando y haciendo, y ahora escucharte hablar es como que sí. Y lo que tú dices, el autoconocerte, claro, yo antes explotaba y ya desde que vengo en ese proceso, como que mi hijo hace
vengo empezando a reaccionar diferente y empecé por eso, como que yo reaccionaba y como que, ok, Melissa, esa no fue la manera, vamos a pedir perdón. Y pedir perdón a veces es muy difícil. No sé si les ha pasado que uno cuando se da cuenta que la embarró, uno Claro, dice, claro. pero entonces ya empecé a hacer eso y yo como que, bueno, amor, ven, vamos a hablar una cosa. Mamá no debió haber reaccionado así, mamá eso, entonces ya uno empieza, y claro, como dices tú, a la primera no va a ser, a la primera vas a volver a reventar y no, va a pasar muchas veces, pero sí uno va cambiando Claro, ese no, chip. uno va reprogramando la mente, pero o sea, la idea está en no culpar a los demás, sino llegar a esa información. Ese es un trabajo. Sí. Es un trabajo porque sí, o sea, uno, ay, no sé, además que yo pienso que uno sí es muy reactivo como en el momento, o por lo menos yo, eso lo tengo que trabajar yo mucho. Como Lo que que, pasa No, yo igual, amiga. es que culpar a otro nos quita la responsabilidad, entonces ya no hay nada que hacer. La culpa es del otro, ya. Ya, yo estoy acá esperando a que el otro cambie. sí, sí. Pero cuando tú ya ves que la culpa es tuya y que todo tiene que ver es contigo, entonces ya eres responsable de hacer un cambio. Y es la única parte donde va a suceder el cambio, es en ti mismo, no en el otro. El otro va a cambiar y va a aparecer otra persona que te va a revivir eso hasta que tú decidas trabajarlo en ti. Pero Uf. es que en realidad no es que el otro cambie, y lo he notado también, es que cuando tú empiezas a cambiar, Pareciera que todo cambia. todas las otras personas a tu alrededor empiezan a cambiar contigo. La Pero pues proyección. cambias tú. Ujú. Claro, tú todo lo que estás viviendo, todo lo que estás atrayendo, todas las personas que están en tu vida las pediste para sanar eso que tienes pendiente por sanar. Pero claro, entonces tú empiezas a cambiar y ya no necesitas que tu hija reaccione como reacciona hasta ahora. Ya empieza a reaccionar diferente. Y tú dices, ay, mira, ella cambió, no, cambié yo. Cambié yo, empecé a sanar yo y ella ya no necesita reaccionar así para revivirme este dolor. Esto me llegó muy a mí, o A mí, sea, no, a las me dos. está hablando, ella me está hablando a mí, seguro a todos también, porque Sí. Eso es algo que me parece muy, que todo el mundo es como que, ay, tienes, y lo hablábamos ahora, tienes un hijo adolescente, ay, me imagino por lo que estás pasando. La gente se prepara para pasar por una etapa difícil en la adolescencia. Mi hijo ya va a cumplir 18 años y nunca la pasé, porque para mí, yo decía, pero ¿por qué? La, la clave de todo es ser consciente. Porque yo me acordaba que pequeña yo escuchaba eso. Y yo de adolescente sí fui como más complicada, ¿no? Eh, pero yo decía, pero yo no quiero tener un hijo así. Entonces yo decía, no, pero ¿por qué tienen que ser todos así? Pues que mi hijo no sea así. Y no fue así, pero porque yo estaba muy consciente de cómo yo estaba actuando como mamá en ese momento que él me necesitaba más. Entonces, sí es importante caer en cuenta de eso porque todo el mundo, "O estás pasando por un divorcio, qué cosa tan horrible. Yo una vez me divorcié y, o sea, casi que nos vamos de celebración después de firmar los papeles. Es una etapa más, sino que estamos condicionados, estamos programados a que un divorcio es un fracaso, a que la adolescencia es difícil, a que, no sé, un montón de cosas que no tienen que ser así. ¿Por qué? sí. O sea, yo creo que cuando pequeña que era medio rebelde, fui creciendo con eso y me ayudó, fue a pensar en todo eso, porque todo el mundo piensa igual, yo no quiero pensar igual que todo el mundo, porque piensan que la adolescencia es difícil, no tiene que ser difícil, porque piensan que un divorcio es un fracaso. Mi vida no es un fracaso porque ya estoy divorciada una vez. Sí, eso se lo dije yo a mi chiquita porque estábamos hablando de algo que le pasó. Y literal, era eso, que uno tenga un mal día no quiere decir que la vida de uno es mala, o sea, es el momento, o sea, obviamente expresa que estás triste, que estás bravo, que estás mal, porque además eso es importante. Yo le digo a ella, expresa lo que sientes, más no quiere decir que la vida de uno es mala porque le pasó algo malo. Puede pasar algo malo en cualquier momento, pero todo tiene un fin, o sea, es un proceso, sí, totalmente. Pero Wow. lo que tú dices es como que, claro, todo el mundo dice, ah, la adolescencia es difícil y nos programamos para declarar que mi hijo va a tener una adolescencia difícil, que mi hijo es difícil, que mi hijo... Y en estos días escuché algo precisamente que decía, no hables de tu hijo cuando crees que él no está escuchando, sobre todo en esa etapa de los 0 a los 8 años. Ujú. Ellos perciben todo. Claro, uno cree, ay, no, le está jugando con el carrito, él no escucha. Ah, no, Ah, todo, no, todo lo escuchan, absolutamente. ya, o sea, Y esos que están pasando esa etapa de la adolescencia tan difícil, es un llamado a mirarse.
Gracias, gracias. Porque están atrayendo esa situación para poder sanar algo interno. No es tu hijo, no es que, ay, no veo la hora de que tenga 20 años, 30 años para poder ya no pasar por esto. Para que esto se Se, acabe. se va, se va a ver reflejado en otras En cosas, otras en otras cosas, sí. relaciones. Totalmente, wow. Sí. Steph, te tengo una pregunta. ¿Qué papel juega en tu vida el positivismo y la gratitud? El positivismo. Depende. Yo me acuerdo que tuve una época cuando empecé a leer que uno leía sobre la ley de la atracción y piensa positivo y todo. No, para mí no es solo eso. O sea, es chévere ser positiva, pero hay veces que no amanezco positiva. Hay veces que amanezco, pero cuando soy consciente digo, hoy quiero ser víctima del mundo y hoy todo el mundo es Todo el el que mundo me es hace malo. sufrir. Todo el mundo es malo y ser consciente de eso. Y está bien. Hay días que no estamos al 100. Está bien, pero autoobservarse me ayuda a ver que ese día quiero ser la víctima y quiero sufrir. Y si aquel me habló así, pero ya uno llega a un punto en que hasta los de mi casa yo les digo, hoy estoy, que mejor dicho, nadie me puede hablar, porque hoy quiero llorar por todo, hoy quiero sentirme lo peor de este mundo. Entonces ellos ya saben que ese día no me paran bolas, que ese día yo estoy en mi papel de víctima, como la protagonista pues de La la villana víctima. de la Sí, novela. exacto. Entonces el positivismo es chévere, pero a mí, más que ser positiva, lo que me gusta es ser consciente y permitirme sentir como me siento, porque a veces el positivismo es, ay, estoy siendo negativa. No, 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 hay que ser positivo, no, estoy siendo negativa, es sentir lo que estoy sintiendo en el momento. Si quiero llorar, lloro. Sino que es que tenemos que llorar es malo, que sentir esto es bueno y entonces hay que sentir esto, Que no, no hay que puedo sentir lo que, llorar porque sí, entonces me el van a ver problema como no es, la débil, la sí, pobrecita. Entonces, no. ¿Cómo estás? Súper bien. Bien, gracias a Dios. Y no, esos por son dentro filtros está que uno no sirven. arrugadísimo. Entonces, a la final no es ser positivo, ser negativo, sino sentir, permitirse sentir. Y la otra pregunta La era gratitud. la gratitud. Uf, eso sí, y gratitud no solo por lo que creemos que es bueno, ¿no? No es Gratitud por gratitud. todo, por todo, Eso te iba a por decir. todo. Yo he sentido paz en un momento difícil, muchas veces. ¿Por qué? Porque aprendí que hay que ser agradecido. En esos momentos difíciles es cuando más se crece. Es la oportunidad perfecta para crecer. Uno en un yate por allá en el Mediterráneo no está pensando, ve, ¿cómo voy a crecer hoy mentalmente? No, porque estás feliz, porque no ves la necesidad. Cuando estás en el hueco que yo he estado, en que ya no quiero existir, ¿qué voy a hacer? O tengo esta opción o tengo aquella. No soy capaz de matarme, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de eso? Claro. Entonces ahí es donde es tan importante ser consciente. Yo digo que es mucho más fácil agradecer cuando estás en un yate en el Mediterráneo. Uno dice, uy, gracias a Dios estoy aquí, qué maravilla. Pero agradecer cuando estás en ese hueco es duro, pero es la más importante. Es duro mientras no tienes entrenada la mente. Hace un mes Por y eso. medio estuve hospitalizada. Estuve hospitalizada por problemas respiratorios. Yo atraje eso, porque días antes había dicho, y qué presa vivir. Se me empezó a quitar el oxígeno. Poco a poco, esto es lo que pediste, el universo te da lo que quieres. Cuando yo me empecé a quedar sin oxígeno, yo dije, no, es mentira, sí quiero vivir. Fue la experiencia, o sea, fue como otro reset de tantos que he tenido en mi vida, pero hoy hablo con mi familia y yo digo, lo mejor que me pudo pasar es que me quedara sin oxígeno hace 2 meses, pero en ese momento fui consciente y lo viví tan consciente y yo era sin oxígeno y dando gracias, porque yo decía, yo sé que está pasando esto para yo llegar a Para otro, avanzar. para llegar a otro punto de mi conciencia, ¿no? Y también, por ejemplo, mi mamá sufrió tuvo cáncer hace como 6 años. Lo vivimos en una paz absoluta. Fue una de las mejores bendiciones de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no lo vivimos del sufrimiento, de que hay que agradecer solo. No, esas cosas son las que yo más agradezco, pero porque aprendí a crecer en esos momentos. Pero ahí es donde va lo que yo te digo. Es muy fácil agradecer en el momento de la felicidad cuando estás en el yate. Es muy difícil hacerlo cuando estás en el hueco, pero es cuando más importante es agradecer. Porque es que yo digo que cuando uno cae en ese hueco, en esa situación, ya sea económica, sea emocional, sea de pareja, además, cuando uno agradece eso es donde uno empieza a crecer y a evolucionar. Entonces, por eso a mí siempre me han dicho, hay que ser agradecido. Pero yo siento que mucha gente es como que hay que ser agradecido por lo material. Y yo digo que no es tanto lo material, es lo que tú sientes y lo que vives en el día a día. Ese es el verdadero agradecimiento. Total. Sí.
Yo creo que este podcast va a tener que tener un 2.0. Guau. Una segunda temporada. Sí, no, muy bueno. Ay, Steph, gracias por acompañarnos Definitivamente. hoy. ¿Cómo te podemos seguir en Instagram? En Instagram estoy como soy uno con todo, por ahí está mi email, por ahí me pueden escribir y por ahí me pueden Para tus contactar. sesiones. Para sesiones, para los eventos que hago. Ay, eventos. Sí, voy a hacer también un círculo, pues había pensado en mujeres, pero ya esa creencia se actualizó, pero un círculo para aquellos que estén interesados en que hablemos de temas abiertos. Sí, a temas que se nos ocurran de la vida y que todos podamos tener charlas así como estas que nos ayudan a crecer muchísimo. Ujú. Y a ver otras perspectivas que no las vemos cuando creemos que mi verdad es la verdad y punto. Ujú. Bueno, Steph, gracias. De verdad que yo creo que el episodio de hoy nos enseñó a todos, incluyéndonos a nosotras dos. Así que muchas gracias por tu tiempo, por venir hasta acá. Sí, gracias. De verdad, apreciamos mucho. Yo también porque crezco muchísimo Te en estos deseamos espacios. de verdad que lo mejor y por favor síganla. De verdad que aprendí viendo las redes sociales tuyas. Aprendí y creo que es un momento, como dices tú, todo va evolucionando y por qué no evolucionamos nosotros también. Así que bueno, ya saben, si no tienen un plan, ahora tienen uno. Tomarse un café con nosotras mientras aprendemos. Gracias. Gracias. Steph. Gracias a ustedes. Gracias.